En este video vamos a hablar de un concepto muy importante en cálculo, que es la derivación implícita. Miren, hasta ahora hemos venido derivando funciones de esta forma. Decimos que y es función de x y hemos aplicado unas reglas. Comenzamos definiendo la derivada como un límite y luego mediante unas propiedades pues ya obviamos usar el límite y simplemente derivamos usando esas propiedades. Pero en ocasiones no nos dan funciones de este estilo, no nos dicen que y es función de x, sino que nos dan una función, a llamarla f mayúscula, de x, y igual a 0. Miren, un tipo de, digamos, de ecuación de este estilo es, por ejemplo, cuando nos dicen x cuadrado y menos logaritmo natural de y igual a 0. Miren que de acá yo no tengo la y en términos de x y de hecho en este caso en especial, en este ejemplo que puse, despejar la y en términos de x es por medios algebraicos no es posible. Entonces cuando tengamos este tipo de problemas donde tenemos funciones que involucran a x y necesitemos derivar, vamos a poderlo hacer mediante digamos esta técnica que llamamos derivación implícita. ¿Qué nos dice la derivación implícita? La derivación implícita nos dice que podemos derivar esta función que tenemos aquí, digamos, vamos a dar dos pasos. Vamos a derivar esta función utilizando regla de la cadena, o sea, derivando una función compuesta y luego resolviendo una ecuación, porque se nos va a generar una ecuación resultante. Miren, vamos a derivar a ambos lados, en este caso pues la derivada de 0 es 0, pero hay ocasiones donde nos pueden dar inclusive de esta forma la ecuación, más logaritmo natural de y igual a e a la y. Miren, aquí no está igualado a 0, yo podría igualar a 0 pasando esto por acá, pero no es necesario, yo puedo derivar también a este lado y a este lado. Miren que se me va a formar una ecuación con la derivada de y con respecto a x, que es la que tengo que resolver. Vamos a verlo con un ejemplo para que entendamos. Entonces supongamos, y voy a cambiar nuevamente aquí de color, que nos dan la siguiente función. Nos dicen x2 o relación menos xy2 más x2 igual a menos y al cuadrado. Miren, de acá podríamos tratar de despejar la y juntando y's y de pronto si se nos forma una ecuación cuadrática en y encontrando mediante la fórmula cuadrática un despeje. En este caso en particular podría pasar eso, pero no necesariamente es lo más fácil, sobre todo cuando lo que yo necesito encontrar es de y de x, ¿cierto? Esto es lo que me están pidiendo, encontrar de y de x. Entonces vamos a hacerlo, vamos a derivar a ambos lados de esta ecuación. Para derivar a ambos lados de esta ecuación, miren, vamos a derivar x2 por y, pero mucho cuidado, estamos derivando todo con respecto a x, o sea que aquí en realidad tenemos un producto de x2 por una función de xy que no conozco. Entonces, ¿cómo derivamos eso? Esto aplicamos la ley de producto, tenemos x2 que multiplica a la derivada de esta función de y, pero la derivada de esta función de y, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer mediante cadena. Recuerden que en cadena nos decían derivemos normal, ¿cierto? Y multipliquemos, y voy a escribir aquí la regla de la cadena. Si y era función de u y a su vez u era función de x, entre otras vamos a ponerlo con otra letra, no f sino y u es de la forma g de x. La derivada de y con respecto a x, miren que es lo que me interesa, es igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Aquí, ¿cómo vamos a aplicar a esto si no tenemos u por ningún lado? Solo sabemos que y es función de x, entonces vamos a hacerlo siempre así. Vamos a derivar y, miren, la derivada de y, de la función de y, con respecto a u, en nuestro caso es derivar, por ejemplo, si tenemos y cuadrado, vamos a tener que la derivada es 2y, aquí nuestra propia variable, aquí suponemos que es la misma y como tal, por la derivada de y
con respecto a x. O sea, es como si tomáramos a y como si fuera la u. Entonces vamos a derivar de esta forma. Siempre que nos encontremos con la y, lo que vamos a hacer es derivar común la y, o sea, hacer la derivada como si fuera con respecto a y que estuviéramos derivando. Miren, por eso con respecto a y, aquí está, este es el du y el du que se nos cancela. Aquí lo que tendríamos es que y, es como si esta realmente no fuera mi función, sino que mi función en realidad es f, que no la conozco. La derivada de f con respecto a x es la derivada de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a x, si lo queremos ver así. Miren, de aquí que el de y se me cancela y me queda la derivada de la función con respecto a x. Pero este es el que a mí me interesa, de hecho, de y de x. Para que no nos enredemos mucho con esto, simplemente vamos a tomar como regla lo siguiente, y es, cuando nos encontremos la y, la derivamos normal y la multiplicamos por dy de x. Entonces aquí la derivada de y es 1 por dy de x, pues es dy de x. Entonces tenemos dy de x. Más, como es un producto, el segundo, en este caso y, por la derivada del primero. Pero la derivada de x2 es 2x. Aquí tenemos exactamente lo mismo. Miren, tenemos un producto. Tenemos menos x por la derivada de y2. Pero la derivada de y2 es 2y. Pero como estamos derivando con respecto a x por dy de x. Más, en este caso como hay un menos antes, menos por más da menos, el segundo que es y2 por la derivada del primero, pero es que la derivada de x es 1, entonces por 1 queda igual. Luego, más la derivada de x2, miren que aquí no tenemos y, derivamos normal, la derivada de x2 es 2x, igual a menos y2, y la derivada de y2, recuerden, otra vez regla de la cadena, aquí no tenemos x, derivamos normal, menos 2y por dy de x. En algunos textos se acostumbra a escribir dy de x como y', podemos hacerlo para que, digamos, se ponga un poco más simple la expresión. ¿Qué nos interesa despejar a nosotros? Dy de x. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juntar del lado izquierdo todos los dy de x, todos los términos que tengan dy de x, y del lado derecho el resto de términos. Entonces en este caso, miren, tenemos, y lo voy a poner en otro color, tenemos x2, voy a escribir dy de x como y', para que tengamos un poco más de espacio. Miren, este término ahorita lo va a pasar, que no tiene dy de x. ¿Quién más tiene dy de x? Entonces tenemos x por 2y es menos 2xy, lo puedo escribir también así, menos 2xy por y'. Y este que está a este lado al igual, miren, lo voy a pasar al otro lado, como está restando, a sumar, más 2y que multiplica a y'. Esto igual, miren, que es este igual que tenemos aquí, vamos a colocar ahora sí al lado derecho los otros términos que no tienen de y de x, en este caso este término y este término. Entonces miren, esto es 2xy positivo, pasar al otro lado negativo. Aquí tenemos y2 negativo, pasa al otro lado positivo, y aquí tenemos 2x positivo, pasa al otro lado negativo. Miren, digo al otro lado es porque estamos, recuerden, todo lo que tenía de y de x lo íbamos a dejar a la izquierda del igual. Entonces lo que ya estaba se deja tal cual estaba con sus signos, y lo que no estaba pues lo paso al otro lado con el signo contrario. Ahora, del lado derecho del igual dijimos que íbamos a pasar todos los otros términos que no tuvieran de y de x. En este caso, y2 negativo, 2x y menos x2y. Entonces los pasé al otro lado con sus signos contrarios. En este caso, creo que aquí, más y por 2x, este es 2xy, pasa negativo, 2x pasa negativo, y menos y2 pasa como más y2. Ahora sí, miren, puedo sacar factor común y'. Recuerden que el objetivo final es encontrar y', que es lo mismo que y de x. Vamos entonces a abrirnos un espacio aquí, y vamos a tener entonces, ponerlo aquí, x2, y', factor común, que multiplica a x2 menos 2xy más 2y, miren, es el factor común de todos, igual, y vamos por orden,
a poner y2 adelante porque es el de mayor exponente. y2 menos 2xy menos 2x. De aquí podemos despejar a y'. Entonces tenemos y' es igual a y2 menos 2xy menos 2x. Miren, esto está acá y esto que está aquí multiplicando lo pasamos al otro lado a dividir. Entonces tenemos x2 menos 2xy más 2y en el denominador. Concluimos entonces que lo que nos interesaba, que era de y de x, la derivada con respecto a x de y es y2 menos 2xy menos 2x, todo esto entre x2 menos 2xy más 2y. Esta es la derivada implícita de esta función. Miremos que inclusive la derivada queda en términos de x y y. No importa, muchas veces vamos a necesitar simplemente la derivada implícita porque nos están pidiendo la tangente a una curva en un punto. Vamos a ver esto con un ejemplo. Supongamos que nos dan la siguiente relación. Nos dicen x2 más xy más y cuadrado igual a 7. Y nos dicen que en el punto 1, 2 encontremos la ecuación de la recta tangente. Entonces recordemos que la derivada, por definición, es la función que representa todas las pendientes de las tangentes posibles a una función. Si yo derivo esta función que tenemos aquí y evalúo este punto, en teoría voy a encontrar la pendiente de la recta tangente a esta función en ese punto. Ahora, tenemos que verificar primero que este punto como tal sí pertenezca a la curva. Para verificarlo simplemente sustituimos. Miren, si x vale 1, tenemos 1 al cuadrado más 1 por 2 más 2 al cuadrado. Vamos a ver si esto sí es igual a 7. Entonces tenemos 1, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 4. Esto es 1 más 2 más 4, precisamente 7. O sea que este punto que está acá sí pertenece a la curva. Ahora, como el punto pertenece a la curva, lo único que tengo que hacer es, para encontrar la ecuación de una recta, recuerden, es tener pendiente y punto. Y la pendiente es la derivada de esta función. Pero primero tenemos que tener la derivada de esta función para luego sustituir el punto. Entonces vamos a encontrar la derivada de esta función. Para encontrarla vamos a derivar normal con respecto a x. Miren, la derivada de x2 es 2x. La derivada de x por y, esto es un producto de x y y. Entonces, como es un producto, lo que vamos a hacer es aplicar regla de producto. Dice, el primero, que es x, por la derivada del segundo. La derivada de y es 1 por dy de x. 1 por dy de x es dy de x. De hecho, ya nos vamos a aprender eso de memoria. Cuando veamos y simple, simplemente va a ser dy de x. Más el segundo, en este caso y, por la derivada del primero. Pero el primero es x, la derivada de x es 1. Y por 1, y. Luego tenemos más la derivada de y cuadrado, pero la derivada de y cuadrado es la derivada normal. Aplicamos regla de derivación, bajamos el exponente, 2y y restamos 1 y multiplicamos por la derivada de y con respecto a x, como explicamos anteriormente. Entonces tenemos por dy de x igual a la derivada de 7 con respecto a x. Recordemos que la derivada de una constante es 0. De aquí nos interesa encontrar dy de x porque dy de x, recuerden, representa la función o representa las funciones, perdón, la función que representa todas las pendientes a esta curva. Entonces juntamos dy de x, tenemos x de y de x, tenemos 2y de y de x, 2y de y de x a este lado del igual, al lado izquierdo, y al lado derecho igual pasamos lo que no tenga de y de x, en este caso 2x y y, simplemente. Entonces tenemos menos 2x que pasa a restar y este y pasa a restar también, entonces menos y. De aquí factor común de y de x, miren, de y de x que multiplica a x más 2y igual a menos 2x menos y. Simplemente pasamos esta expresión que está multiplicando aquí a dividir para obtener el de y de x. O sea que tenemos finalmente, vamos a ver, creo que nos cabe aquí,
que de y de x es igual a menos 2x menos y, todo esto entre x más 2y. Miren, ya tengo la derivada, que es la que me va a dar la pendiente. Para que me dé la pendiente en este punto, lo que tengo que hacer es sustituir el punto. Miren, en este caso, cuando lo resolvíamos antes, solo sustituíamos el valor de x. Pero aquí tenemos la derivada en términos de x y y, o sea que tenemos que sustituir tanto x como y. Entonces vamos a abrir un poco de espacio aquí para que podamos encontrar la pendiente. Finalmente tenemos de y de x evaluado, esta es una forma de escribirlo, en el punto 1, 2, es igual a menos 2 que multiplica a lo que vale x, en este caso 1, menos y que vale 2, sobre x que vale 1, más 2y, 2 veces 2. Aquí tenemos menos 2 por 1, menos 2 sobre 1 más 4. En este caso tenemos menos 4 quintos. Esta es la pendiente. Como tenemos pendiente y punto, pues simplemente encontramos la ecuación de la recta. Para encontrar la ecuación de la recta, entonces finalmente hacemos la fórmula de ecuación de recta que dice que y menos y0 es igual a la pendiente, en este caso la pendiente de la tangente, por x menos x0. Tenemos y menos y0, el punto en y es 2, la pendiente es menos 4 quintos y x menos x0 es x menos 1. Podemos inclusive, por simplificar, tener y menos 2 es igual a menos 4 quintos de x, y menos por menos da más, 4 quintos, y de aquí y es igual a menos 4 quintos de x más 4 quintos más 2. De donde podemos concluir, miren, este menos 2 lo pasé a sumar, que y es igual a menos 4 quintos de x, para que me quepa la fracción, y 4 quintos más 2, recuerden que 2 en términos de quintos es 10 quintos, más 4 quintos, 14 quintos. Con eso entonces encontramos la ecuación. Pero lo importante de esto es entender cómo derivamos implícitamente. Miren que no necesitamos para nada nunca tener la y en función de x. Podemos encontrar la ecuación de una recta tangente a una curva cualquiera donde no tenemos y en términos de x y nos dan el punto y derivando implícitamente.